Bueno, seguimos con eh, nuestro curso introductorio de Python. Vamos a continuar con la parte de entradas y salidas de datos en Python y vamos a continuar con este 7.2 que dice leer y escribir archivos. En el video anterior vimos cómo las impresiones en pantalla son una manera en las cuales un programa nos puede dar una salida o podemos nosotros ver la salida de un programa, mejor dicho. También anteriormente hemos visto la función input para ingresar un dato desde el teclado. Ahora vamos a ver la función open, que lo que hace es retornar un objeto tipo archivo y que se usa normalmente con dos argumentos posicionales y un argumento nombrado, que sería, aquí está un ejemplo de la sintaxis, open, nombre del archivo, modo y el encoding. ¿A qué se refiere el modo? Bueno, pues si nosotros damos clic en la función open, aquí en la documentación, nosotros vamos a ver esta tablita donde vienen todos los modos. Puede ser R, W, R de read, W for write, X, exclusive, E append, eh, P de binario, binary, T de texto y este signo de más. Entonces por aquí nos dice que modo por defecto es R, que es sinónimo de RT. Los modos W plus o W plus binary abren y truncan el fichero o el archivo. Los modos write plus binary abren el fichero sin truncarlo. Vámonos de vuelta a la documentación original y entonces vamos a seguir leyendo este artículo que tenemos aquí. Dice, el primer argumento es una cadena que contiene el nombre del fichero. El segundo es una cadena que contiene otros pocos caracteres describiendo la forma en que el fichero va a ser usado. Si es lectura, si es escritura, si es append, si es crear el archivo, etcétera. Dice, modo puede ser R cuando el fichero solo se va a leer, puede ser A cuando se va a anexar, puede ser R plus para lectura y escritura. El argumento mode es opcional. Es R por default, de read. Cuando leemos en modo texto, por defecto, los fines de línea o los caracteres de fines de línea son convertidos. Por ejemplo, la diagonal N o saltos de línea o new line en Unix, diagonal R, diagonal N en Windows. Eh, Cuando se escribe en modo texto, por defecto se convierten los saltos de línea a los fines de línea específicos de la plataforma. Es buena práctica usar la declaración with cuando manejamos objetos archivos. Tiene la ventaja de que el archivo es cerrado apropiadamente después de que el bloque de código termina, incluso si se ha generado una excepción. Es mucho más corto usar with que los bloques equivalentes de try, finally. Entonces, aquí vamos a copiar este bloque de código que dice with y es lo que dice aquí. Usamos esta declaración para manejar objetos de tipo archivo y la ventaja es que cierra automáticamente el archivo cuando el bloque de texto o el bloque de código termina y libera inmediatamente los recursos utilizados en el sistema. Alternativamente podemos usar f.close y tiene la misma función que utilizar el bloque de indentación. Entonces voy a darle Shift Enter en mi teclado y vamos a ver que tenemos un error, dice no such file or directory. Y es porque si yo veo mi carpeta de trabajo, pues ese archivo no existe. Voy a crear voy a rápidamente abrir mi sesión de Excel que tengo aquí y voy a crear una tabla. Voy a ponerle alumno, voy a ponerle edad y voy a ponerle calificación. Entonces vamos a ponerle aquí Chuy, vamos a ponerle Jorge y vamos a ponerle Frank. Y aquí le vamos a poner, eh, vamos a ponerle 36 y luego vamos a poner 30 y luego vamos a poner 26 y luego vamos a poner 18. En calificación vamos a ponerle 100, 100, 50, 0.
Y vamos a dar archivo, guardar como. En formato vamos a seleccionar CSV, comma separated values, o delimitado por comas. Y le vamos a poner archivo.csv. Y la carpeta donde lo vamos a guardar va a ser en carpeta de trabajo. Voy a cerrar mi sesión de Excel y vemos que aquí se ha creado este archivo.csv, que si yo lo abro, tiene el contenido de lo que recién creé en Excel. Alumno, edad, calificación, yo y Jorge Frank Benji, etcétera. Entonces, si yo vengo otra vez a mi bloque de código, una vez creado el archivo .csv, lo primero que vamos a hacer es ejecutar el código y ver que ya no marque error. Observamos que cuando imprimimos el valor de f.closed es true, es decir, el archivo está cerrado. F, with open, nombre del archivo y tipo del encoding, as f, f aquí es una variable anónima hecha al vuelo. Esta variable read-data va a ser igual a f.read, paréntesis. En este caso f sería nuestro objeto de tipo archivo y f, cuando nosotros posicionamos nuestro cursor en nuestro teclado, ponemos un punto y luego damos Shift Tab, Tab, vemos todos los métodos que tienen los archivos o todos los atributos. Esta es una función y esta es una instancia. Entonces tenemos buffer, close, closed, detach, encoding, errors, files, file no, flush, etc. Si imprimimos el valor de la variable readData, vamos a ver que tiene pues el contenido del archivo. Esto indica el inicio del archivo. Después tenemos los encabezados, alumno, coma, edad, coma, calificación, salto de línea. Después el primer nombre, Chuy, 36-100, salto de línea. Jorge, 30-100, salto de línea. Frank, 250, salto de línea. Pues podemos utilizar la función print para imprimir la información de manera más legible para un humano. Dice aquí, después de que un objeto de archivo es cerrado, ya sea por WIT o llamando fclose, volver a llamar al archivo a f, va a causar un error. f.read es lo que nos marca aquí. Operación en un archivo cerrado. Método de los objetos archivo. Bueno, ya hablamos de read, que es este que usamos aquí. Dice el cual lee una cantidad de datos y lo retorna como una cadena en modo texto o un objeto de tipo bytes cuando estamos trabajando en modo binario. Size es un argumento numérico opcional. Cuando se omite size, es negativo, es decir, se va a leer el contenido entero del archivo. Size tiene un valor por default de -1. Dice, esto es un problema si el archivo es el doble de grande que la memoria RAM de tu máquina. De otra manera los puedes leer y retornar, o son leídos y retornados en modo texto. Si es que se ha alcanzado el final del archivo, f.read va a retornar una cadena vacía. Y después vemos otro método que se llama readLine, que lo que hace es simple y sencillamente leer la primera fila. Podemos usar readLines para leer múltiples filas. Y después cuando hemos leído múltiples filas, lo que podemos hacer es, o bueno, cuando tenemos múltiples filas, más bien, lo que podemos hacer es
with open archivo.csv, el tipo de encoding as f por cada línea en f con el archivo, imprime la línea y termina con un carácter vacío. Adicionalmente vamos a crear un new list, va a ser igual a una lista vacía. Y después en new list vamos a hacerlo igual. Bueno, más bien vamos a usar el método append. Y vamos a agregarla. Y además de que hemos impreso cada una de las filas que estamos leyendo en esta pequeña función al momento de iterar en todas las filas. En este caso hemos creado una lista, new list, que contiene los valores que hemos leído del archivo. Dice f.write y un valor de caracteres describe el contenido de la cadena del archivo. Entonces si nosotros vamos a crear un nuevo archivo, que se llame archivo de medio de salida en .csv, y le vamos a poner f.write, this is a test. Y lo primero que vemos es que nos da un error porque dice no existe tal archivo directorio. Bueno, lo que pasa es que tenemos que usar el modo igual a X, que significa exclusively create. Vemos que con el modo correcto ahora ya no marca error. Y si vemos nuestro folder, ahora existe este archivo que anteriormente no existía, creado hace 5 segundos. Nosotros lo abrimos, contiene this is a test. Dice, otro tipo de objetos necesitan ser convertidos, tanto de cadenas en modo texto, un objeto de bytes en modo binario, antes de escribirlos. Bueno, lo que nos está diciendo es que, por ejemplo, aquí este valor es una tupla, y antes de poder guardar el valor de una tupla necesitamos convertirlo a un string. Hay muchos tipos de datos en Python que necesitan ser convertidos a otro tipo de dato antes de ser guardado. Por ejemplo, las listas, por ejemplo, los diccionarios. Aquí nos dice que el método tel y el método seek sirven para, respectivamente, retornar un entero que indica la posición en la cual, en el actual archivo. Retorna un entero que indica la posición actual en el archivo representada con un número de bytes, desde el comienzo del archivo hasta el fin, y un número opaco en modo de texto. Para cambiar la posición del objeto se utiliza seek. Básicamente estas son funciones que son utilizadas para navegar en el archivo. Por ejemplo, para ir al sexto byte del archivo ponemos f.seek 5. Si nosotros usamos f.read 1, es decir, leer el primer carácter es un byte y luego es un string 5. Si nosotros vamos al tercer byte antes del final, es decir, -3 de derecha a izquierda, y utiliza el fin del archivo como referencia. Eso es lo que significa este 2 que está aquí. 1 usa la posición actual del archivo y 2 usa el fin de archivo como punto de referencia. Once puede omitirse, el valor por defecto es 0, usando el comienzo como punto de referencia. Pues básicamente estas son maneras en las que puede uno accesar a diferentes posiciones en el texto del archivo que estamos leyendo. Vamos a pasar a hablar de cómo podemos convertir otros tipos de texto de datos en Python.
antes de guardarlos en un archivo. Y dice, las cadenas pueden leerse fácilmente y escribirse fácilmente desde un archivo y hacia un archivo. Los números toman un poco más de esfuerzo, ya que el método read solo retorna cadenas de texto. Después de que tú lees un número como carácter, pues tienes que convertir ese carácter a número usando la función integer. El ejemplo que viene aquí. Como este string entre caracteres y retorna su valor numérico. Sin embargo, cuando quieres guardar tipos de datos más complejos como listas, diccionarios o instancias de clases, las cosas se complican un poco más. En lugar de tenerte convirtiendo los tipos de datos, escribiendo y debugueando código, Python te permite usar el popular formato llamado JSON o JavaScript Object Notation. Eh, el módulo se llama así, JSON, lo podemos importar directamente en Python. Y lo que hacemos es tomar datos de Python como listas, como diccionarios, y convertirlos a una representación equivalente en una cadena de carácter. Tomamos una lista o un diccionario y lo convertimos a su equivalente en caracteres. A este proceso lo llamamos serialización. Y hacer lo opuesto, reconstruir una lista o un diccionario a partir de una representación de caracteres o de una cadena de caracteres, la llamamos desserialización. Entre la serialización y la desserialización, la cadena de caracteres que representa el objeto quizás haya sido guardada en un archivo o enviado a alguna máquina distante a través de una conexión en la red. Dice, el formato JSON es comúnmente usado por aplicaciones modernas para permitir el intercambio de datos. Muchos programadores están familiarizados con él, lo cual lo convierte en una gran opción para la interoperabilidad. Si tienes un objeto X, puedes ver su representación JSON con una simple línea de código y así es como lo vemos. Si tenemos un objeto X, que es una lista que contiene 3 elementos, el primero es un entero y el segundo y el tercero son cadenas de caracteres, nosotros podemos ver ese objeto como JSON si nosotros utilizamos la función dumps. Bueno, su representación JSON. Otra variante de la función dumps, llamada dump, simplemente serializa el objeto hacia un archivo de texto. Es decir, en lugar de mostrarlo aquí, lo va a escribir en un archivo. Si f es un objeto de archivo de texto abierto para escritura, podemos hacer bueno, en realidad lo que vamos a hacer es with open JSON de salida, punto JSON. Estos atributos los vamos a dejar así, as f JSON.dump para escribir a un archivo, el objeto que vamos a escribir, coma, f, que es esta variable anónima creada al vuelo, objeto creado al vuelo. Y si nosotros abrimos nuestro árbol de archivos, vemos que se ha creado este objeto. Si lo abrimos, vemos que es este tipo de archivo. Lo voy a abrir acá. Mi Visual Studio Code, así es como se ve. Y así es como se ve en Jupyter Notebook. Es un JSON que tiene 3 elementos, 0, 1, 2. El primero es 1, el elemento 1 es simple y el elemento 2 es list. Para decodificar un objeto nuevamente, si f es un objeto, binary file o text file que fue abierto para lectura, podemos usar el método load. Vamos a utilizar esto, with open. Vamos a abrir el mismo archivo que acabamos de escribir. Vamos a ponerle R por read. Vamos a ponerle json.load f. Vamos a asignarle una variable. Load JSON va a ser igual. Y después
imprimimos load.json y vemos que estamos leyendo el contenido del archivo. ¿Qué pasa si yo edito ese contenido? Aquí le pongo, en lugar de 1, le pongo 1.000.000, lo guardo y actualizo esto. Vemos que aquí se actualiza el valor del archivo cuando lo volvemos a leer. Los archivos JSON deben estar codificados en UTF-8. Al abrir un archivo JSON utilice UTF-8, tanto como para lectura como para escritura. Entonces, pues aquí vamos a terminar este video. Lo que hemos visto básicamente es cómo interactuar con un JSON, tanto como para escribir utilizando el método DOM, como para leer utilizando el método load. También hablamos del método open y algunos métodos de los objetos de tipo archivo, que son el tipo de objeto que nos genera esta función open. Y bueno, durante nuestro siguiente video vamos a hablar de tipos de errores y tipos de excepciones. Gracias. Continuamos.